Hola, Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más para continuar con la serie Un Nuevo Comienzo, basada en el libro de Ruth que comenzamos el domingo pasado. Así que te estamos invitando a quedarte con nosotros en esta ocasión y compartir el capítulo número 2. Yo soy Joel, para los que no me conocen, y le estamos dando la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Quisiera comenzar haciendo un breve resumen del capítulo número 1 para poder tener las bases, para poder comprender bien el capítulo número 2. Y en este resumen te voy a tocar 2 o 3 puntos que para mí son muy importantes y no quiero que olvides. El primero es que tengas muy en cuenta lo que pasó en el capítulo 1, y es que Elimelech, el hombre que se fue de Belén hasta los campos de Moab y allí se quedó. Allí dice que él muere y luego mueren sus hijos en los campos de Moab, dejando orfandad, viudez y desprotección. Quiero que tengas muy presente que esta es una realidad que impera en muchos hogares, tanto hogares que tienen al Señor como hogares que no, hogares cristianos y hogares que no son cristianos, pero es una realidad que está destruyendo muchos hogares. Y es la realidad de hombres que están presentes físicamente, pero funcionalmente no están presentes. Y quiero decirte que en muchos hogares existe la orfandad. Tus hijos te necesitan, tus hijos necesitan no solo ese sustento material que traes a tu casa todos los días, con el que te esfuerzas mucho y es muy bueno eso, pero también tus hijos, tu familia, tu esposa necesitan escucharte, que tú los escuches, necesitan tu presencia, necesitan tu compañía en todos los momentos de la vida. El segundo punto es Orfa, que es aquella mujer que regresa a Moab cuando la voluntad de Dios le fue amarga. Y Orfa representa a esos hijos de Dios que solo siguen a Dios cuando las cosas van bien o cuando de alguna manera ellos van corriendo detrás de una bendición, cuando solo la vida les es agradable. Cuando son probados en su fe, entonces ellos salen corriendo y ellos huyen. Y un detalle glorioso para mí y que muy importante, a la vez un poco aterrador, es que el nombre de Orfa jamás se menciona en el libro y nunca más se menciona. Es decir que, por un lado, aquellos que deciden vivir lejos de Dios también terminarán lejos del historial de Dios, como si no hubiesen vivido. Tenemos también a Ruth, que se apega a la voluntad de Dios en el momento más amargo, en el momento más difícil, y regresa de los campos de Moab a Belén, y ese regreso abrió un inicio a una nueva temporada en su vida, de la que estaremos hablando en el resto del libro. Y para mí lo más importante, y es que lo tengas muy presente, el significado de Noemí. Noemí representa la voluntad de Dios, pero, ojo aquí, la voluntad de Dios puede ser agradable y también puede ser amarga, como te lo compartí en el capítulo número 1. Recuerda el verso 20, donde Noemí dice: no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significa agradable, Mara significa amarga. Pero también Noemí significa llena y Mara significa vacía, porque el versículo que está a continuación dice: yo me fui llena y regresé vacía. Por lo que llena está relacionada a Noemí y vacía está relacionada a Mara. Y para mí es muy importante que tengas en cuenta esto, porque en muchos contextos evangélicos, tristemente, se enfatiza solo a Noemí. Se le dice a la gente que la voluntad de Dios es que ellos sean prosperados, bendecidos, que van a alcanzar sus sueños, que van a lograr sus metas, que van a lograrlo todo, que van a ser poderosos, y se le habla todo lo bueno. Y esto no es errado. Es cierto que la bendición de Dios es agradable y que trae bendición y prosperidad, pero no se les dice que la bendición de Dios también es mala, y que también hay momentos en la vida en que hay que tomar la cruz como la tomó el Señor, que hay que beber la copa amarga como la bebió Él, que también la voluntad de Dios trae un vaciamiento. No solo es Noemí que llena tu vida de gozo, de bendición, de prosperidad, sino que también nos vacía de nosotros mismos, nos rompe, nos quiebra, nos procesa, que de la voluntad de Dios cuando caemos en manos del alfarero. Esa parte muchas veces no se dice. Y el resultado es que hay congregaciones o iglesias que reproducen discípulos, si podemos llamar discípulos tipo Orfa, que son este tipo de gente que solo conoce a Noemí, solo conoce la parte de un Dios que los ayuda, los bendice, les da, los llena. Pero cuando ellos tienen que chocar con Mara, y cuando llegue el día malo, cuando llegue el día de la prueba en que su fe es probada, o cuando llegue el día en que tienen que perdonar, que pasar por alto, que negarse a sí mismo por hacer la voluntad de Dios, ese día ellos salen corriendo, porque no fueron preparados, no fueron enseñados a seguir a Dios,
aun cuando la voluntad de Dios pudiera ser amarga y aun cuando Dios mismo los vacía en momentos y en procesos de la vida. Entonces, tengamos muy presente esto, que la voluntad de Dios es Noemí, la que te llena la vida, pero también es Mara, la que te vacía. Así que con esto bien firme en tu corazón podemos proseguir y podemos entrar en el capítulo número 2. El capítulo número 2, el asunto central del capítulo número 2 es la bendición de Dios. Y hoy quisiera hablar de dónde está la verdadera bendición y prosperidad en la vida. ¿Dónde podemos hallar esa verdadera prosperidad? Hay varios elementos que te quiero compartir, y es que el capítulo 2 comienza diciendo: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. El capítulo 2 comienza hablando de que Noemí tiene un pariente rico. Y es que es una realidad. La voluntad de Dios siempre nos llevará a ese pariente rico. Ese pariente rico es Boz, y Boz es un tipo de Cristo. Boz en este libro representa al Señor Jesucristo, y la voluntad de Dios siempre será acercarnos al Señor Jesucristo, a ese pariente que puede enriquecer nuestra vida en todas las maneras posibles, en todas las áreas posibles. Me llama mucho la atención el versículo 2, donde dice que Ruth la Moabita le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos haya gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Para mí es básico este texto. Yo no puedo tocar todos los versículos de cada capítulo porque realmente no me haría tiempo. Eso le toca a usted en su casa. Espero que usted sea alguien que tenga hambre por Dios y por su verdad, y usted pueda encontrar muchas más riquezas, porque este es un libro que yo nunca voy a tocar fondo ni nadie, porque es una palabra viva. Pero en este versículo sí, no lo voy a dejar pasar por alto, porque uno puede ver en Ruth esa persona. Ruth representa Ruth representa a la iglesia realmente. Eso al final vamos a terminar allá, pero trayéndolo al ámbito individual, Ruth representa la vida de los hijos de Dios que se apegan a la voluntad de Dios y que luego permanecen buscando esa voluntad. Ruth no es la persona que en el capítulo 1 decide apegarse a Noemí y luego la abandona. Es decir, no, Ruth no es la persona que en un momento de su vida decide caminar bajo la voluntad de Dios, pero luego se enfría, luego se aparta, sino que vemos en Ruth una permanencia en la voluntad de Dios. Y a la hora de tomar decisiones la vemos buscando el deseo del corazón de Dios. Por eso ella le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir. Le está diciendo: ¿tú crees que yo pueda? Está consultando la voluntad de Dios, está buscando la aprobación de lo que Dios quería para ella y de cuál era su voluntad. Y vemos cómo Noemí le dice: ve, hija mía. Esto, si estás anotando, quiero que lo tomes, y más que tomes nota, que puedas detenerte en tu vida como lo necesito hacer yo, y hacer un pare y recuperar quizás estas realidades que muchas veces se pierden con el paso de los años en la vida de los hijos de Dios. Y es el hecho de poder venir delante del Señor, ante dar un paso en la vida y decirle: Señor, ¿qué crees de esto? Yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero irme de tu voluntad. Y no dar el paso hasta que tú no tengas la seguridad de la aprobación de Dios en tu vida. Como que Ruth tenía la aprobación de Noemí, dice que fue a espigar a ese campo. Pero luego en el verso 8, vemos la primera vez que Boz le habla a Ruth. Hay tres momentos o tres discursos de Boz en este capítulo número 2, y yo quisiera tocar los tres momentos en que Boz habla porque son muy importantes. Recuerde que Boz representa a Cristo. El primer discurso está en el verso 8, donde le dice Boz a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Ojo con esto. Estas son las primeras palabras que Boz le da a Ruth, y son las primeras palabras que Cristo te está dando a través de este libro, el capítulo número 2. Te está diciendo: no vayas a espigar a otro campo. ¿Sabes lo que te está diciendo? Te está diciendo: no te vayas de mí, no te vayas de mi reino. No trates de buscar solución a tu vida en otros mundos, en otros reinos, en otras cosas. Mira, este mundo ofrece muchas soluciones. Que si el horóscopo, que si la adivinación, que si el espiritismo, que si la santería, que si las religiones. No te vayas a espiar a otro campo. Hay una palabra clara de Dios para tu vida. No te vayas a espiar a otro campo. Quédate en mi campo. Es decir, Boz representa a Cristo y su campo representa su reino, su iglesia. ¿Entiendes eso? Entonces esto es una palabra muy clara.
Cuando Boaz le da esta palabra a Ruth, uno puede ver la respuesta de Ruth a esta orientación de Boaz. Y la respuesta usted la puede encontrar en el versículo 17 al 19, donde dice: espigó pues en el campo hasta la noche. Pero dice el verso 19: y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Y ella dice: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Es decir, que queda muy claro que Ruth responde en obediencia a la orientación que vino de parte de Boaz. Frente a esta orientación de Boaz, Ruth queda tan consternada y queda tan asombrada por la gracia de él y la ayuda que le estaba dando, que dice en el verso 10: entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth se quedó con una pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué tú me permites entrar en tus campos? ¿Por qué tú me permites entrar en tu reino si yo no lo merezco? Yo soy extranjera, vengo de Moab, he vivido lejos de ti, nunca te seguí, nunca te tuve en cuenta. Así como nos pasa a nosotros. Y aquí está la segunda vez que Boaz habla, y es glorioso porque dice el verso 11: y respondiendo Boaz le dijo, ojo con esta palabra, porque esto es una palabra ahora de consuelo que Boaz, que representa a Cristo, le trae a ella, y espero que sepas que Dios te habla esta palabra a ti. Boaz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Qué bonito. Después de una respuesta de obediencia vino una palabra de consuelo de parte de Dios. Y ahora el Señor le está diciendo: yo conozco todo de ti, Ruth. Yo he sabido todas tus decisiones. Yo te vi cuando en el momento más difícil de tu vida tú no renunciaste a mí. Yo vi cuando Orfa se fue y se alejó, pero también vi como tú pusiste la mano en el arado y caminaste hacia adelante cuando las cosas estaban difíciles, cuando mi voluntad era amarga, cuando yo no tenía nada que ofrecerte, cuando no te propuse nada llamativo humanamente. Tú, por amor a mí y por tus convicciones, tú seguiste firme y me seguiste hasta el final. Yo eso lo he visto y por eso hoy te estoy dando entrada a este reino, hoy te doy entrada a mis campos, hoy te doy entrada a tantas cosas que para Ruth se estaban volviendo nuevas. Así que quiero que tengas esto bien presente delante de ti. Muchas veces nosotros esperamos ese consuelo, esa provisión, esa prosperidad, esa bendición de Dios, pero nos falta lo que tenía Ruth, y es que obedecía las palabras de Dios. Es decir, Boaz le dice primero: no te vayas de mis campos, y ella obedeció, y ahora vio una palabra de consuelo. Y después de esa palabra de consuelo, donde le dice: yo he conocido todo tu caminar y sé todo lo que has vivido, he sabido todo lo que has hecho, he estado al tanto, le hace una invitación. En el verso 14, Boaz le dice a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él, ojo, personalmente le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Tres cosas fundamentales. Una palabra de orientación: Ruth obedeció. Una palabra de consuelo que consoló el corazón de Ruth, porque Ruth le responde y dice: y ella dijo en el verso 13: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado a mi corazón. Y después de esa palabra de consuelo hay una invitación, y el Señor la invita a sentarse a su mesa. Esto nos habla de comunión, de búsqueda de Dios, de intimidad con Dios, y nos habla de satisfacción. Dice que ella se sació y le sobró. Cuando ella era una mujer que no tenía, una mujer en necesidad espiritual, ahora era una mujer que le sobraba, era una mujer satisfecha. Para ir terminando, quisiera ir al verso 17, porque este video comencé diciendo de que el tema central de este capítulo 2 era la bendición de Dios, y quería hablarte de dónde está la verdadera bendición de Dios, cómo llegar a esa verdadera bendición de Dios que prospera, que trae abundancia, que es una realidad también. Y creo que el verso 17 es clave para que puedas entender esto. Dice así: espigó pues en los campos hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Dice la escritura que Ruth se pasó el día espigando, trabajando en los campos de Boaz,
y ella logró reunir un efa de cebada. Para nosotros decir un efa es como no decirnos nada, porque es una medida de capacidad que empleaban los hebreos, pero nosotros en el occidente no conocemos esa medida. Pero cuando usted va al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 16, dice así: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada día uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de personas, tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Y dice el verso 36, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Por lo que podemos entender de que en el libro de Éxodo, cuando el pueblo estaba recogiendo el maná, el Señor le dijo: cada hombre puede recoger por día un gomer, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces, para ir comprendiendo, Ruth en un día recogió lo que recogerían 10 hombres en un día en el libro de Éxodo. ¿Usted entendió eso? Entonces, uno puede ver que ella recogió 10 veces más que lo que recogía un hombre. ¿Por qué? Porque Ruth decidió recoger en los campos de Booz. Ruth estaba cosechando, pero estaba cosechando lo que el reino da. Ruth estaba recibiendo una bendición porque estaba en el lugar correcto, porque Ruth estaba en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la llevó a cosechar en el reino de Dios, en los campos de Booz. Entonces, 10 veces más recogió Ruth que lo que recogió un hombre en el libro de Éxodo. Así fue con Daniel. No sé si usted recuerda, si ha leído la Biblia, Daniel capítulo 1, versículo 20, cuando Daniel y sus amigos deciden hacer la voluntad de Dios y deciden no contaminarse con la comida del rey, cuando les van a hacer la prueba a ver cuán sabios ellos eran o en cuál era la condición en la que habían quedado después del tiempo que se había destinado, dice la Biblia: y los halló el rey, cuando les hace las pruebas y las preguntas, 10 veces más sabios que todos los sabios de su reino. Fueron 10 veces más sabios que todos los demás por causa de que ellos escogieron hacer la voluntad de Dios. Ahora, en Daniel 1:19 dice así: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. ¿Usted escuchó? Entonces, Dios quiere llevarte 10 veces más allá de la realidad en la que tú vives. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos a un crecimiento, Dios quiere ensanchar tu vida, ensanchar tus estacas, tu tienda, llevarte de menos a más, pero siempre será imposible lejos de sus campos, lejos de su reino, caminando fuera de su voluntad, caminando fuera de su iglesia. Así es imposible, quiero decírtelo así de frente, sin dar mucha vuelta, porque esta es la realidad, esta es la verdad. Quiero terminar con un versículo glorioso, el último verso del capítulo 2, que es el versículo 23, donde dice: estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Me llama la atención que aún después que Ruth fue ensanchada, que fue prosperada, porque imagínense que Ruth en un día cosechaba y recogía lo que un hombre le iba a tomar 10 días. Imagínense, usted se puede imaginar eso. Es como que lo que una persona en este momento pueda ganar trabajando en un día de trabajo, Ruth ganaba en un día lo que una persona le toma 10 días ganar. Imagínense cuando tiraban la cuenta al final, realmente Ruth prosperó mucho. Pero aún así, aún en medio de su prosperidad, dice que ella vivía con su suegra. Es decir, que Ruth nunca se despegó de la voluntad de Dios. Ruth nunca se despegó de Noemí, aún en sus mejores momentos, aún en la prosperidad, aún cuando su vida cambió y cuando llegó esa abundancia y cuando llegó esa bendición. Quiero dejarte esto muy claro porque siempre escuché que nosotros somos probados en nuestra fe. Es muy común escuchar que la fe será probada como el fuego, y eso es cierto. La fe es probada, y la fe es probada en el día malo. Cuando pasamos por los valles, cuando pasamos por los desiertos, por las pruebas, por los procesos, nuestra fe está siendo probada, como le pasó a Orfa. Pero hay una realidad, y es que no solo nuestra fe es probada, sino que nuestro amor por Dios también es probado.
y el amor es probado en el día bueno. ¿Usted escuchó eso? En el día bueno, en el día de la bendición, el día de la prosperidad, el día que comienzas a alcanzar el éxito, a alcanzar esos sueños que Dios puso en tu corazón, el día que comienzas a salir de esa condición de escasez en cualquier área de la vida y llegas a la abundancia, muchas veces sucede que las personas se olvidan de Dios. Y me atrevo a decir que en este país donde estoy viviendo en los Estados Unidos, gracias a Dios, es un lugar que se presta mucho para que mucha gente que en las naciones donde ellos estaban, donde vivían situaciones, necesidades, donde tenían muchas carencias de todo tipo, allá buscaban a Dios, allá se apegaron a Dios, tenían ministerio, querían servir. Pero cuando llegan a este país, un país de mucha oportunidad, un país que hay muchas puertas que se abren para bien y para mal, un país donde hay mucha abundancia, muchas veces se desproyectan y muchas veces comenzaron bien, pero ya en este momento, cuando la cosecha es evidente, cuando llegan las comodidades, cuando llega la bendición de Dios a su vida, porque evidentemente es la bendición de Dios en la vida de un hijo de Dios, entonces deja de vivir con Noemí, con la voluntad de Dios. Quiero exhortarte a que apruebes cuando tu fe sea aprobada, pero cuando tu amor esté siendo probado en esos días buenos, en esos días en que estás disfrutando la abundancia y la bendición de Dios, en esos días también permanezcas unido a Noemí. Quiero terminar con estas conclusiones, y es que iniciamos este video diciendo que el asunto central es la bendición de Dios, que dónde estaría esa bendición de Dios, cómo podemos encontrar, y evidentemente la bendición de Dios está en los campos de voz y en la voluntad de Dios junto a Noemí, siendo guiado por Noemí todo el tiempo de nuestra vida. Si tú ves que vives tu vida y que todo lo que tú haces se va como por saco roto, quiero invitarte a que medite y quizás te des cuenta que estás fuera del campo correcto, estás caminando lejos de la voluntad de Dios, y evidentemente ahí no habrá prosperidad ni habrá bendición. Termino con el Salmo 127, 1 y 2, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando Dios no está edificando, en vano tú vas a hacer todo lo que tú hagas. Que cuando tú no tienes a Dios de tu lado, cuando tú no caminas en esa voluntad de Dios, en vano tú vas a hacer todo lo que tú haces. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano la guardia vela. Por gusto. Y dice el verso 2: por demás está que os levantéis de madrugada y que vayas tarde a reposar. Cuando tú estás en el campo equivocado, cuando tú has decidido alejarte de los campos de voz de la iglesia, de su reino, cuando tú no tienes en cuenta la voluntad de Dios, en vano está que te levantes de madrugada, que trabajes como un mulo, que emprendas, que pienses, que te pases la noche en desvelo pensando, creando, proyectándote, que te acuestes tarde, cuando la voluntad de Dios y los campos de voz no son donde tú vives y te desarrollas. Todo eso es en vano. Dios te bendiga, te espero en el capítulo número 3, porque Dios va a seguir hablando tu vida.